tema. El día de hoy vamos a hacer una breve oración para introducir el tema y vamos ahí. Señor, muchas gracias te damos por llegar a este momento y ahora nuestra súplica es: abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento y de alguna manera, porque esto será una especie de introducción a una serie de temas, despierta en nosotros ese interés, ese entusiasmo por esta serie que sin duda alguna será edificante. Nos hace falta siempre pensar y recordar y confirmar con tu palabra, especialmente a quienes nos hacen el favor de conectarse y que van comenzando en la vida cristiana. Estos temas serán indispensables. Queremos dedicar las noches de los miércoles de esta transmisión a tener varios servicios centrados en las doctrinas fundamentales de tu palabra. Son la estructura de la fe de un verdadero creyente. Y es indispensable que cada cristiano pueda saber exactamente qué es lo que cree de tu persona, de tu poder, de tu Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo, y necesitamos que esta información organizada de tu palabra quede clara en nuestra mente. Por eso, Señor, pido que nos motives a que cada miércoles nos conectemos buscando ese tema que tanto nos edificará. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a nuestro tema de hoy. Porque cuando se desconoce la palabra de Dios, cuando se desconoce la doctrina bíblica, porque cada grupo religioso tiene su propio paquete doctrinal. Pero nosotros queremos tener una sola doctrina, la doctrina que parte directamente de la palabra de Dios y se llama sana doctrina. Entonces, cuando esto no se da, cuando esto no es así, surge la herejía. Y podríamos resumir esto de la herejía como ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina bíblica. Es un resumen que hago de este concepto, y es ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina bíblica. Fíjese que no hablé de la doctrina bautista, de la doctrina presbiteriana, de la doctrina metodista, de la doctrina esta o de la otra. No, estoy hablando de cualquiera doctrina que sea bien fundamentada, sana en la palabra de Dios. Bueno, una herejía sería una idea contraria a estos dogmas de una doctrina bíblica bien fundada y sana en la palabra. Hay una diferencia entre herejía y apostasía. Apostasía es la renuncia formal o el abandono de una religión. Y aún de la blasfemia o de la ofensa, la injuria o irreverencia hacia esa religión que se abandona, o cualquier otra. Entonces, apostasía es cuando alguien renuncia a su religión y lo hace echando maldiciones y blasfemias en contra de esa religión que está dejando con un mal sentimiento, con odio, aborreciendo la religión. Bueno, eso es apostasía. Y nosotros queremos hablar esta noche de herejía, que va directamente contra la enseñanza, o sea, la doctrina. Doctrina es enseñanza. Entonces, herejía son las ideas contrarias a los dogmas de una doctrina bíblica, y sobre eso vamos a fundamentarnos. Es decir, una herejía es un pensamiento o una enseñanza que va
contra la doctrina bíblica. Una herejía es un pensamiento o enseñanza que va contra la doctrina bíblica. Y son muchísimas, no podemos sacar la cuenta y solo las voy a mencionar aquí leyéndolas. No podríamos, ni tengo la intención de que entremos a revisar cada una de ellas. Pero por ejemplo, solo para que tengamos una idea, herejías, el adamismo, el encratismo, el ebionismo, el adopcionismo, gnosticismo, marcionismo, montanismo, monarquianismo y muchísimos ismos más, que son en algún momento las ideas, los pensamientos o enseñanzas que a través de la historia se han dado en contra de la doctrina bíblica. Y estas son solamente un ejemplo porque son muchísimas. La herejía ha existido desde siempre. Eso no significa que sea normal o que debamos verlo con indiferencia, porque hemos sido llamados a sostener la verdad de la palabra de Dios en medio de un mundo de confusiones de pensamientos, pero también de mentiras deliberadas y bueno, pues entre estas listas que acabo de compartir con ustedes, algunas son simplemente confusiones de pensamientos que se pusieron en marcha en contra de la enseñanza correcta de la palabra de Dios, y otras que fueron intencionadamente puestas a funcionar para afectar los propósitos de Dios. Como un simple ejemplo, vamos a ver algunas que sí se mencionan en la Biblia y vamos a ver estos detalles. Por ejemplo, acerca de la influencia de la filosofía griega en la propia iglesia, que quisieron influenciar y causaron serias afectaciones al trabajo apostólico en su momento, se menciona, por ejemplo, los epicúreos. Los epicúreos. ¿Qué creían los epicúreos? ¿Qué enseñaban los epicúreos? Que la meta máxima de la vida es el placer de los sentidos. Todo aquello que te produzca placer debe de ser bueno, debe de ser procurado, debe de ser practicado y no debe faltar en la vida diaria de las personas. Eso decían y pensaban y procuraban los epicúreos. Obviamente esto choca con la doctrina bíblica. Obviamente esto choca de manera frontal con lo que la Biblia enseña, ¿no? Que no demos lugar a las pasiones, que no demos lugar a esto y que no nos dejemos controlar, y que para eso el fruto del Espíritu Santo en aquel detalle de la templanza nos da un recurso para que esto en nuestra vida pues no sea algo que se cumpla. También estaban los estoicos. Los estoicos tenían una idea diferente, pero también lejana a la palabra de Dios. Los estoicos pensaban y enseñaban que el bien y la virtud consisten en vivir de acuerdo con la razón, evitando las pasiones. En realidad, el cristianismo habla de esto en parte, pero ellos querían hacerlo de acuerdo a la razón, porque las pasiones no son sino desviaciones de nuestra propia naturaleza racional. La pasión es lo contrario que la razón y es algo que sucede y que no se puede controlar. Por lo tanto, debe evitarse. Esto era lo que creían los estoicos. Como dije, no vamos a entrar en muchas explicaciones, solo estoy dando algunos ejemplos de estas herejías que en este caso provinieron de la filosofía griega. Otras influencias también de la misma procedencia, los gnósticos.
Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, o sea, mediante el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Y ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. Esto era lo que creían los gnósticos, y sí que afectaron a muchos a la hora que les era predicado el evangelio y les era enseñada la palabra de Dios, porque estas ideas estaban bien arraigadas en el mundo griego. Fíjese de esto, hasta el año 65, que es el año en que se cree que el apóstol Pablo murió, hasta el año 65, pues él seguía luchando contra los judaizantes, y ya hemos visto quiénes eran los judaizantes. Eso lo vimos en nuestro estudio en Gálatas. Luchó también contra los epicúreos, esos que decían que, ya lo leímos, aquellos que decían que la meta máxima de la vida es el placer de los sentidos. Luchó también contra los estoicos y luchó también contra los gnósticos. ¿Por qué? Porque todas estas eran herejías y ya estaban desde entonces, y si nos vamos al Antiguo Testamento vamos a encontrar también herejías de todo tipo. Pero en fin, el asunto es ver qué es herejía y por qué es tan grave la herejía. Desde dentro de la iglesia, nosotros encontramos en Gálatas 1, versículos del 6 al 9, dice, y ya lo hemos estudiado a detalle, pero aquí lo recordamos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia a Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí hay una herejía. Si es un evangelio diferente a lo que la Biblia enseña, pues entonces aquí hay una herejía. Pablo está sorprendido. Ya sabe a qué se refiere, a aquellos que eran judaizantes, que aparentando ser también cristianos, tenían la intención de presionar a los convertidos para que se apliquen a la ley de los rabinos y que aplicaran la circuncisión y una serie de cosas, ¿no? Entonces, que cumplieran la ley y que se sometieran a todos los rituales que ellos habían inventado. El versículo 7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos. Oiga el efecto de la ¿cómo se llama? Ahorita se me fue con este ruido, iba yo a decir algo, se me fue la idea de la herejía. Oiga usted el efecto de la herejía, que os perturban. La herejía perturba y quieren pervertir y pervierte. La herejía perturba y acaba pervirtiendo el evangelio de Cristo. Esto es lo que Pablo está mencionando aquí. En el versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, maldición. Pues aquí tenemos el efecto de este que es un problema serio, ¿no? Y vamos a verlo desde afuera de la iglesia, cómo acababa afectando esta enseñanza que va contra la palabra de Dios. Y nos dice, por ejemplo, en Hechos 17, 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Con quién? Con Pablo. Y unos decían,
¿qué querrá decir este palabrero? Acuérdense, estos no están en la iglesia, estos están fuera de la iglesia y están oyendo a Pablo predicar. Son filósofos griegos que siempre querían saber algo nuevo, ¿no? Y dice, y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Desde afuera de la iglesia venía esto que era filosofía y que llegó a ser una presión fuerte dentro de la iglesia y llegó de alguna manera a afectar a muchos y esta herejía llegó a ser algo que en la iglesia causó daño, como vamos a ver en un momentito. Pues obviamente no destruyó la iglesia, pero sí que la herejía afecta, perturba, pervierte, desvía y varias cosas más. Como se puede ver, las batallas por la verdad han sido reales desde muy temprano en el cristianismo y desde antes en el judaísmo. El propio judaísmo era una forma de desvío de la ley de Moisés. En todas las épocas, los que han querido hacer y enseñar la verdad han tenido que luchar en contra de la oposición hereje. Siempre ha sido así. Entonces, no podemos esperar que en estos días, pues obviamente, no sea un tiempo en el que esto ya no exista. La multitud de herejías que hoy nos toca enfrentar se han multiplicado. Se han multiplicado de tal manera que nos parece increíble vivir en este mundo en donde todo se va afectando. Hemos oído de cualquier cosa, ¿no? Pastores que ahora son transexuales. En España acaban de aprobar que un menor de 14 años pueda convertirse o hacerse alguna operación transgénero, 14 años, en plena adolescencia, cuando está probado que la persona no tiene la madurez mental y emocional para tomar decisiones, cuando esto es, según los propios psicólogos y según los propios especialistas dedicados al sistema neurológico, pues están diciendo, hemos comprobado que en esta etapa el lóbulo frontal de un cerebro no ha terminado de formarse y entonces la persona todavía no puede tomar decisiones maduras y correctas. 14 años. Bueno, nos ha tocado, y estas son prácticamente doctrinas y enseñanzas que nos toca a nosotros pues presenciar, atestiguar que se están desarrollando a nuestro alrededor. Ahora, eso sí, algunas de ellas no son nuevas, y tampoco van a ser las últimas, pero las herejías, aunque no han destruido la iglesia, sí que la han hecho, la hacen y la harán vacilar. La herejía ya vimos que pervierte, la herejía tiene ese propósito, desviar. Entonces, no ha destruido la iglesia, ninguna herejía puede destruir la iglesia, pero sí la han hecho, la hacen y la seguirán haciendo vacilar. Hay momentos en que la iglesia no sabe qué hacer. Y eso indebidamente, porque la iglesia debiera andar segura, debiera andar con paso firme, porque debe estar fincada en la fe, en el amor de Dios, en la verdad de su palabra y con el apresto del evangelio. La iglesia debe dar pasos firmes, seguros, porque está fincada en la fe en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo está fincada en el amor de Dios. Y esto en la verdad de su palabra. Así que la iglesia debiera avanzar con firmeza, pero la herejía
en toda la historia de la iglesia, 2020 y pico de años, ha hecho que la iglesia vacile, y los apóstoles tuvieron que enfrentar eso directamente, y no dude que algunos sufrieron físicamente los efectos de agresiones, de desprecios, de malos tratos por defender la doctrina correcta que proviene de la palabra de Dios. Fíjese, por ejemplo, el apóstol Pedro dijo esto acerca de el problema que estamos hablando, ¿no? Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Introducirán encubiertamente herejías. Entonces, esto lo está diciendo Pedro, anticipando lo que venía a la iglesia. Introducirán herejías. Entonces, esto dice destructoras encubiertamente. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es algo tremendo, porque aquí vemos las características de lo que es la herejía. Dice falsos maestros. Quiere decir que lo que enseñan, ellos son falsos, y lo que enseñan también son falsedades. Que introducen encubiertamente. Generalmente las herejías se van introduciendo poco a poco en las enseñanzas de la iglesia. Son destructoras porque no tienden a la edificación, tienden a destruir la verdadera obra de Dios. Y dice, aún negarán al Señor que los rescató. Quiere decir que llegarán a la apostasía. Llegarán a la apostasía. Y dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y también nos deja ver Pedro cómo afecta el camino de la verdad, porque la gente que ve esto empieza a blasfemar en contra de lo que es verdadero. Y de algún modo se les niega ya el acceso a la salvación, porque es tal el ruido que hace la herejía, que algunos pues ya rechazan la verdad de la palabra de Dios. Y ahora la tercera cosa que menciona Pedro es la avaricia. En el fondo lo único que quieren es sencillamente sacar provecho del grupo de personas que caigan en esas falsas enseñanzas de esos falsos maestros. Bueno, pues aquí lo tenemos. Pedro lo dice muy claramente. Judas, que es otro de los autores bíblicos, también escribió acerca de la herejía y dijo lo siguiente en Judas versículo 3: Amados, por la solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué quiere decir? Enfrentaban batallas con relación a esto. Por un lado eran apóstatas y por otro lado eran herejes, enseñaban cosas falsas. Era entonces, y esto también es ahora.
Versículo 4 de Judas dice, porque algunos hombres han entrado, como decía Pedro, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, eso quiere decir, no eran salvos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quizás en este punto Judas está refiriéndose a los epicúreos, que decían que la meta máxima de la vida es el placer de los sentidos. Muy probablemente Judas esté refiriéndose a este tipo de herejes y de sus herejías. Pero el apóstol Juan también escribió acerca de la herejía. Él batalló con otras que se mencionan en la Biblia. Y vamos a ver algunas de ellas. Porque surgieron, estas de las que vamos a hablar, surgieron poco después de la muerte de Pedro y de Pablo. Quiere decir, esto pasó después del año 65. No fueron mencionadas en sus escritos y ni Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso sabemos que estas fueron posteriores. Por ejemplo, en el Apocalipsis que le fue revelado al apóstol Juan, se nos dice en Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, le dice Cristo en aquel mensaje a las iglesias, y en uno de esos mensajes a las iglesias está calificando las acciones de una de esas iglesias y le está diciendo, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Los nicolaitas? Pero ¿qué eran ellos? ¿Qué hacían ellos? Aparecen en Apocalipsis y ya están ahí. Y dice Jesús, o dice el Señor, las cuales, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pues ¿qué hacían estos nicolaitas? ¿Qué enseñaban estos nicolaitas? ¿Cuál era su herejía? ¿Cuál era su herejía? Ahorita lo vamos a ver. Pero también se menciona en Apocalipsis 2:15 y dice, y también tienes a los que retienen, esta es a otra iglesia, esto dice a una que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, y en Apocalipsis 2:15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Así que por un lado había una iglesia que aborrecía las enseñanzas de estos nicolaitas, y por otra había otra iglesia que retiene, que tenía ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas y que el Señor aborrece. ¿Qué era lo que estos enseñaban? ¿Cuál era esa doctrina herética, hereje de los nicolaitas? Bueno, los nicolaitas eran conocidos en las ciudades de Éfeso y de Pérgamo, que son dos de las iglesias que se mencionan en Apocalipsis, y la obra y la doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia. No parecería muy serio este problema, pero ahí esa idea surgió de jerarquizar a la iglesia. En vez de que en la iglesia todos fuéramos iguales, en vez de que en la iglesia hubiera un desarrollo, digamos, horizontal, ellos trataron de hacer una organización piramidal. Y esa obra y esa doctrina, esa enseñanza, es algo que el Señor aborrece. Porque los nicolaitas empezaron a dividir al pueblo de Dios, a la iglesia,
en dos grupos. ¿Cuáles serán esos dos grupos? Hombre, los que son laicos y los que son clérigos. ¿Se da cuenta? Y dice esto, lo aborrezco. Dice el Señor, esto lo aborrezco. No es el plan de Dios que la iglesia se vea en esta situación. Él es clérigo porque él es ministro y este es laico porque pues no tiene los estudios o no está entregado de lleno al ministerio o no es un ministro de carrera y de universidad y de preparación. Entonces este es un pastor laico y este es un pastor profesional, este es un pastor preparado, ¿no? Pues esta división era la obra de los nicolaitas y no le gusta al Señor para nada. No es el caso. En la iglesia todos son parte de un cuerpo y ningún miembro es más importante que otro. Así fue la enseñanza de Pablo. Pero esta enseñanza de los nicolaitas iba directamente en contra de lo que la doctrina de la iglesia queda establecido. Todos somos pecadores, todos salvados por gracia, todos por fe en Jesucristo y todos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Como algo tan sutil, tan encubierto y tan halagador para muchos, que les encanta oír en labios de los otros, ¿verdad? Obispo, pastor, bueno, y otros nombres que se pueden dar en las iglesias, y que cada vez que oyen eso, ¿verdad? Sienten que música en el cerebro y que les hace pastor fulano, pastor sotano, y entre los pastores a veces ese es el pastor fulano, entre los pastores se dicen pastores y cuidado, esto proviene de esta doctrina de los nicolaitas y claramente el Señor la aborrece. Cuando Pablo tuvo que decir que era apóstol, tuvo que decirlo porque era parte de su defensa y de su lucha contra la herejía. Pero por ejemplo el apóstol Juan en el Apocalipsis ni siquiera dice yo soy el apóstol Juan. Se reconoce como el anciano. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no estaba en sus mentes el jerarquizar. Era necesario por cuestiones de funciones. Él mismo nombró o llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. O sea, pero en sí son funciones que hay que ejercer para que la iglesia desarrolle, pero no quiere decir que unos sean más importantes que otros. Y si así fuera, Él se encargará de darles esa posición, pero no le toca al hombre posicionar a las personas. Bueno, pues esta era la doctrina de los nicolaitas. En vez de unir esta doctrina, lo que hace es dividir, y eso es algo que el Señor forzosamente tiene que aborrecer. Segunda de Juan 1, del 7 al 11, nos dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, vea esto, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Otra herejía. Pero esta ya no es la de los nicolaitas. Este es otro pensamiento, es otra línea. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esto lo está diciendo el apóstol Juan en su segunda epístola. Bueno, ¿y estos cómo se llaman? En un momento lo vamos a ver. Quien hace esto, dice, es el engañador y el anticristo. Sabemos que no se refiere al anticristo la persona, pero se refiere al movimiento anticristo.
Este dato nos lleva a una doctrina que se conoce con el nombre de docetismo. Docetismo. Y aporta, en cierto modo, una evidencia de que Juan debió vivir más allá del año 70 después de Cristo, en que Jerusalén fue destruida por los romanos. Docetistas, se dice que estos docetistas, ya en el año 85, Cerinto era el nombre de este líder y promotor, Cerinto de Alejandría, que fue discípulo de Filón, un filósofo sobresaliente, un filósofo que ya era, pues era hebreo, pero que vivía en Alejandría, y de ahí surge este Cerinto, y enseñaba y defendía esta herejía. Y se fue desarrollando durante los primeros siglos del cristianismo. ¿Pero qué enseñaba este Cerinto? ¿Qué era el docetismo? Fíjese de qué cosas y qué ideas han salido al mundo y se han regado. Y le tocó a Juan enfrentar esta situación. ¿Qué enseñaba el docetismo? Que el cuerpo de Cristo era aparente y que su humanidad no era verdadera. Fíjese de eso. Por eso Juan está diciendo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban que el cuerpo de Cristo era aparente y que su humanidad no era verdadera. La divinidad descendió sobre el Jesús humano en su bautismo y se fue de él cuando murió en la cruz. Eso es lo que hizo cuando vino en su bautismo. Eso es lo que hizo al Jesús que conocemos, al joven hebreo, más bueno y más sabio que todos. Pero fíjense cuál es el asunto. Jesús es completamente humano. El Jesús que conocemos es completamente humano. En su bautismo vino la divinidad del Cristo. Y cuando muere en la cruz, esa divinidad desaparece. Y esto acaba entonces negando una cosa. El Jesús humano, el que conocemos, fue solo un receptor y un medio. Pero realmente nunca nació. Cristo nunca nació y tampoco fue humano. Utilizó a un humano. Porque no nació, no se hizo carne y ¿me explico? Y entonces ni fue humano, simplemente utilizó a un ser humano que se llamaba Jesús. Esta era la enseñanza, esta era la herejía del docetismo. Y Juan lógicamente dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Quien diga esto, que Jesús no ha venido en carne, que no nació de María siendo virgen, que se hizo hombre, pues dice, este es el anticristo, el movimiento anticristo. Juan hace dos advertencias sobre herejías. Uno, su efecto. Y dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y aquí vamos a notar, es responsabilidad de cada uno de nosotros tener cuidado con estas enseñanzas. Esto significa que hay que prestar, que hay que evitar o tener cuidado de prestar atención a las herejías de otros. Dice, no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No está diciendo para que no perdáis vuestra salvación, si es que somos salvos. Pero sí podemos perder el fruto del trabajo que hagamos para el Señor. Si llegamos a admitir, somos salvos y admitimos alguna herejía. Así que presenta dos casos. El que es salvo y llega a coquetear con las herejías, puede perder el fruto de su trabajo en el Señor, y también, según dice al final del texto 8, que recibáis
galardón completo. Es decir, puede afectar el galardón que Cristo trae para reconocer a los que le han servido. ¿Responsabilidad de quién es esto? Bueno, dice, mirad por vosotros mismos. Usted cuando tenga alguna pregunta, cuando tenga alguna duda, cuando algo no comprenda, cuando algo no le quede claro, usted debe de acercarse a, pues en este caso al pastor para preguntarle, bueno, ¿qué hay respecto a esto? Pero si usted va preguntándole a cualquiera por ahí, entonces es probable que alguien infiltre su herejía y caiga usted en ese tipo de engaños. Usted es el responsable de su propia espiritualidad, aunque como líder, como ministro, como siervo, esclavo encargado de la edificación espiritual suya, pues estamos haciendo lo que es posible, y en este caso, pues aquí estamos enseñando la verdad y el peligro de la herejía. Una posible causa, no sé por qué está sonando esto tanto, permítame un segundo, voy a apagar este celular. Porque me está fastidiando toda la grabación. Sigue bloqueando. Bueno, perdóneme. Una posible causa de enseñar y seguir herejías. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, aquí está una posible causa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Así es que algunos se dejan llevar o producen la herejía porque realmente no tienen a Dios. Toman la Biblia, la interpretan como quieren, la enseñan como les parece y surgen las herejías. ¿Por qué pasa esto? Dice Juan, da una posibilidad, porque no tienen a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, dice, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se da cuenta? Por un lado es que si somos hijos de Dios, es lo que dejan ver en el versículo 8, y permitimos la herejía, y entramos en ese campo, pasan dos cosas: que afecten nuestro trabajo en el Señor y que no recibamos el galardón completo, si somos salvos. Pero también puede pasar que se abracen las herejías o se enseñen herejías porque simplemente no tienen a Dios, o sea, no son salvos. Y dice, el que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre y al Hijo, es decir, sí es salvo. ¿Cómo tratamos con los herejes? Lo dice Juan en el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La de que Jesús se hizo hombre a través de la obra del Espíritu Santo en María. Quien no crea esto, que es lo que enseñaron los apóstoles y que es lo que Jesús mismo nos mostró, pues dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Era costumbre de las iglesias de la época hospedar a los misioneros itinerantes, esos que iban recorriendo, predicando el evangelio, enseñando la palabra, pastores que tenían, misioneros más bien, que tenían esta forma de ministerio, y era costumbre de la iglesia de aquella época recibirlos en casa, hospedarlos, alimentarlos, cuidarlos y hasta de proveerlos cuando tenían que moverse a otro lugar. Entonces a esto se refiere Juan cuando dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, o sea, no lo hospedes, ni tampoco le des la bienvenida. Así que era algo que advertían. ¿Cómo reconocerían a un hereje si viene predicando
que Jesús no vino en carne, no lo recibas ni le digas bienvenido. No le des hospedaje. No prestes atención a su enseñanza, ni apoyes su enseñanza. Porque el que le dice bienvenido, dice luego en el versículo 11, participa en sus malas obras. Ya lo creo. Sin duda en esa convivencia, lo que iba a hacer ese falso maestro era enseñar sus herejías. Y la persona que lo había recibido de buena fe, con buenas intenciones, acabaría escuchando sus argumentos y probablemente influenciado de su enseñanza falsa. Así que no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Cómo identificamos las herejías? Y aquí vamos llegando al final de nuestro tema. ¿Cómo vamos a identificar entonces las herejías? ¿Le vamos a dedicar todos los miércoles del resto de nuestras vidas a estudiar cada una de ellas? Será una tarea pesada y finalmente vamos a acabar oyendo solo herejías de un tipo y de otro. No vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso. No vamos a estudiar las herejías. Hay quien lo haga y hay quien tenga a lo mejor la responsabilidad y la necesidad de hacerlo. Como teólogos o como X. Pero nosotros no le vamos a dedicar el tiempo a estudiar cada una de las herejías que le leí al principio. No sé si se acuerda, le leí varias y aquí se las voy a recordar rápidamente porque no es el caso. No vamos a estudiar el adamismo, el encratismo, el ebionismo, el adopcionismo, el marcionismo, el montanismo, el monarquianismo, el gnosticismo y 10,000 ismos más. No vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder hacer una buena defensa nuestra de este asunto de la herejía? Bueno, sencillamente vamos a estudiar la doctrina sana, bíblica, correcta, y vamos a concentrarnos en esto, ¿no? Es falso que para conocer la verdad hay que profundizar en la mentira. Nadie debe creer esto. Hay gente y hay algunas herejías respecto a esto. Para poder luchar contra el enemigo, que en este caso es el diablo, lo que tenemos que hacer es profundizar en el conocimiento de lo que piensa, de lo que hace, de cómo razona. No, mi hermano. Esa es una forma de herejía. No es el plan del Señor. Ahí hay un engaño. No, para conocer y luchar contra el enemigo de Dios, lo que necesitamos es conocer a Cristo. ¿Me explico? Necesito conocer a Cristo, necesito conocer a Dios, necesito conocer la palabra. No me importa a mí conocer al diablo, ni cómo piensa el diablo. Entonces, la mentira no podemos profundizar en la mentira para llegar a defender la verdad, porque la mentira ni tiene fundamento, ni tiene dirección, ni termina nunca. Ni termina nunca. Siempre va a haber un lado por el cual la mentira se va a salir. Entonces, no podemos estudiar la mentira para fundamentar la verdad. La verdad tiene principio. La verdad tiene objetivo, la verdad tiene fin. Así que los propósitos de la mentira son confundir, desviar, pervertir, manipular, destruir y matar. Y toda herejía es una mentira. Y el propósito es confundir, desviar, pervertir, destruir, matar, manipular. Esa es la herejía. Pero los propósitos de la verdad son fundamentar, son dirigir correctamente, son perfeccionar, purificar, edificar, razonar y dar vida. ¿Se da cuenta de la gran distancia que hay entre una cosa y la otra? Entonces, es mejor dedicarle tiempo a conocer la verdad y no precisamente
todas las herejías que han habido en este mundo. Quizá como información podamos saber algunas cosas para tener una idea de dónde proceden. Pero si queremos algo sólido, algo firme, algo estable, algo edificante, algo que nos dé vida, algo que nos refuerce, lo que tenemos que hacer pues es estudiar la doctrina bíblica. ¿Quiénes son los más susceptibles de caer en herejías? Bueno, pues los recién convertidos, porque los recién convertidos todavía no conocen las Escrituras y todavía no tienen un criterio a fondo de lo que la Biblia dice sobre algunos temas. Entonces, ¿quiénes son más propensos a las herejías? Aquellos con los que trabajaban los judaizantes, los nuevos convertidos en Galacia. ¿Por qué? Porque todavía no hay un fundamento. Pero también quienes crean las herejías, pues los que tuercen la verdad la conocen y en vez de usarla genuinamente, la tuercen en favor de sus propios intereses. Así que, ¿quiénes son propensos a caer en la herejía? Pues principalmente los más recién convertidos. ¿Y quiénes son los promotores de las herejías? Los que han conocido la verdad, pero que la tuercen para sacar provecho hacia sus propios intereses. Para evitar la herejía será necesario conocer a Dios y las doctrinas que creemos. Por eso dije que este tema sería manera de introducción, porque los miércoles le vamos a dedicar el tiempo al estudio de las doctrinas bíblicas sanas que parten de la enseñanza de los apóstoles. Quizá no todas como nos gustan, como le traerían satisfacción quizás a nuestra carne, pero es la doctrina sana la que enseñaron los apóstoles. Esa es la que vamos a aprender. Entonces dedicaremos los miércoles al estudio de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y por eso yo les invito. El asunto de la herejía es una especie de virus que anda suelto desde que existe el ser humano sobre la tierra. Es un virus que anda suelto. Es igual que el del pecado. No ha habido vacuna en contra de este. Sigue suelto y sigue contagiando. Pues la herejía sigue suelta y sigue contagiando de mil maneras. Cualquier doctrina, cualquier enseñanza que vaya contra la palabra de Dios es una forma de herejía. ¿Cómo librarnos de esto? Bueno, conociendo la verdad. Se ha usado mucho el ejemplo y creo que se usa porque es muy efectivo. Así que no creo decir aquí nada nuevo, sino a lo mejor traerlo simplemente al asunto, a este tema. Mucho se ha hablado de que las personas, cuando quieren identificar, conocer los billetes falsos, no se dedican a revisar todos los billetes falsos que han encontrado, tratando de memorizar las diferencias que hay con los billetes originales. Porque como es una mentira, siempre habrá uno nuevo. No, las personas que aprenden a identificar los billetes falsos se dedican al estudio de los billetes originales, de los billetes genuinos. Entonces conocen el billete genuino y una vez conociendo todas las características a fondo que contiene un pedacito de papel llamado billete, pues entonces con mucha facilidad identifican el falso. Creo que es el mejor ejemplo y se usa mucho, y a lo mejor ya lo ha escuchado, de poder identificar la falsa doctrina. ¿Cómo? Si nos ponemos a estudiar todas las herejías, no vamos a acabar. Y la verdad siempre estará lejos de nosotros. No, vamos a estudiar la verdad y de manera inmediata, de manera automática, será claro para nosotros cuando tenemos frente a nosotros a un mentiroso o a una doctrina que no es otra cosa que herejía. ¿Me explico, hermanos?
Espero contar con todos ustedes a partir de este próximo miércoles. Primeramente Dios, estaremos hablando de doctrina. Y la primera doctrina que veremos es la doctrina acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué siente Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros? Cosas que podamos comprobar con las Escrituras, soportando cada texto, cada punto con textos de la Escritura. Amén, hermanos. Entonces prepárese los miércoles con papel y pluma para tomar nota de citas, porque queremos establecer en nosotros una estructura bíblica, espiritual, que nos haga capaces de razonar de inmediato para reconocer cuando tenemos frente a nosotros a un hereje o cuando tenemos frente a nosotros una herejía. Amén. Vamos a orar. Señor, bendito seas que pudiendo nosotros concentrarnos en el estudio de tu palabra, inmediatamente nuestro criterio espiritual quedará formado y totalmente preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, pero con firmeza, con claridad, sin dudas, acerca de nuestra fe, la fe que es bíblica. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este estudio, porque de esto depende la firmeza de nuestra espiritualidad y también de esto depende la certeza de la dirección en que iremos caminando de aquí hasta tu venida o hasta el día que nos llames a tu presencia, fundado siempre en la palabra eterna que has puesto en nuestras manos. Bendice pues a tus hijos e hijas que han escuchado este tema y que esta noche estás poniendo en su corazón un deseo y una emoción por conocerte más. Que así sea, Espíritu Santo. Es una obra que tú harás. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Voy a ir acá. No veo a nadie más que se haya conectado.